que quiero dejarle a esta generación que me toca pastorear es amor profundo por la palabra. El que ama la palabra de Dios va a ser tan eterno como ella. Dios jamás llevaría al cielo, a su cielo, a alguien que no ame su palabra. Usted nunca va a llevar a su casa para que alguien viva a todo dar si no le respeta a usted. Y lo más grande que Dios tiene es su palabra. De tal manera, escúchenme esto, que la Escritura te enseña que Él puso la palabra del testimonio dentro del propiciatorio para Él manifestarse a través de ella. Dios nunca va a obrar fuera de su palabra. Toda oración, toda súplica fuera de la palabra de Dios no funciona. Usted no puede hacer a Dios trabajar a su favor si no es de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, cuando hablamos de orden, no estamos hablando de solamente andar bien vestido. No. Una persona no puede andar muy bien vestida y estar en orden. Y una persona puede andar muy bien vestida y estar desordenado. Porque el orden es estar haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Y a veces el orden de Dios rompe nuestra manera lógica de pensar. Dios va más allá de la lógica. La lógica está dentro de nuestros 5 sentidos. Pero Dios va mucho más allá de eso. O sea, Dios nos dejó a nosotros los 5 sentidos para que operáramos como una sociedad y entendiéramos lo moral, lo espiritual, lo ético, para que nos moviéramos en sociedad. Pero ya el mundo espiritual va mucho más allá de eso. El mundo espiritual, a veces nosotros le percibimos, yo pienso del 1 por entre 10, la escala del 1 al 10, tal vez un 2. Porque si Dios nos abre tantito la frecuencia, los podemos volver locos nosotros. O la gente nos va a ver que somos locos, porque no vamos lo salimos de su expectativa. Hay personas que si a vos te ven lleno de Dios y hablando como debes de hablar por la palabra, van a decir que estás loco. Porque te salís de su lógica. Todo lo que sale de la lógica se le dice ilógico. Y lo ilógico es una persona que ya no está alentada para nosotros. ¿Ah? ¿Estamos acá hoy? Quiero predicar este tema. Diga conmigo la matemática de la gracia. Menos es más. Diga conmigo, menos es más. Imagínate tú que para salvar la vida vamos a tener que perderla. El que no pierde su vida, dijo Jesús, por causa de mí. El que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La encontrará. El que no muera no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Entonces todo te lleva contra una lógica. La lógica humana, porque Dios opera desde la eternidad. Por eso es que cuando Dios llamó a Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Claro, cuando usted lee del capítulo 12 hasta el 25 de Génesis, está en la vida de Abraham, usted va a ver que papá y mamá no lo hubieran soportado. Le habían dicho a Abraham: estás loco. ¿Cómo es eso? ¿Qué vas a entregar a tu hijo? ¿Cómo es eso? ¿Qué vas a hacer eso? ¿Cómo es eso? ¿Que te vas a casar con una mujer estéril? ¿Cómo es eso? Y le habían dicho un montón de cosas a los padres. Mas sin embargo, Dios le dijo: para yo cumplir mi propósito en ti, tengo que sacarte de la cultura de tu tierra. Miren, hermano, yo caigo mal muchas veces por salirme de la cultura salvadoreña. El viernes yo estuve cenando con una familia que el esposo de la señora, de la hermana, me dijo: yo le quiero pedir perdón a usted. ¿Por qué? Porque yo pensaba que usted era un arrogante. Mas sin embargo, caminando con usted algunos años ya, me di cuenta que usted lo que tiene es una mentalidad diferente. Por ejemplo, si yo voy a tu casa a comer y me invitas a comer a tu casa y vos me das en plato desechable, yo no te voy a comer.
Porque para la mascota tienen mejores platos que para uno que los visita muchas veces. Cuando vos invitas a una persona a tu casa, tenés que sacar la mejor vajilla, porque eso es lo que debemos de hacer. Porque es una persona que estamos invitando a nuestro hogar, que es hecho a la imagen del Dios invisible. Y hay que tratar a los demás como Dios los trata. ¿Estamos acá? Porque traemos una cultura de no fregarlos para nada. ¿Por qué le dan platos desechables? Para no lavar. No quiero ese trabajo de estar lavando. Entonces, no querés el trabajo de lavar platos, no invites a nadie. ¿Ah? ¿No has leído Juan 14 que dice: voy a la casa de mi padre a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén? Dios fue a preparar lugar. Él no los va a tirar a cualquier rincón por ahí. Ya que vinieron terráqueos aquí al cielo a molestar, váyanse para aquel cajón que está allá. No, a preparar lugar para nosotros, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya les hubiera dicho. Diga conmigo: moradas. Morada es un lugar donde se vive a todo dar, a toda madre, que no falta nada. Morada, un lugar hermoso, bello. Un lugar que las calles son de oro y los mares son de cristal. Un lugar donde Dios ilumina la ciudad, porque no necesita luz de lámpara, ni de día, ni de sol, ni de luna, porque el Señor la ilumina. El lugar donde vamos es hermoso, porque el Señor lo está preparando para darnos una bienvenida, y nos va a hacer una boda que se le llama la boda del Cordero, que va a durar 7 años. Dale un aplauso. Esto es locura para los que se pierden y no lo entienden, pero esta es la matemática de Dios. Dios no te va a llevar a vivir por diosero ahí arriba. Es más, al primer hombre aquí en la tierra no lo mandó que se rebuscara y que resolviera. Lo puso en el huerto del Edén, donde había un río o 3 ríos que estaban llenos de oro, y ese oro era bueno, y los árboles eran llenos de fruto, y le dijo: de todo árbol de fruto podés comer, aquí no te falta nada. Ponle nombre a los animales, te mando a que le pongas nombre a todo. Subyugá la tierra, fructificala, gobernala. Te he puesto para que seas gobierno de todo este planeta. O sea, Dios no mandó un hombre pobre y miserable a la tierra, mandó un terrateniente. Pero el hombre se desmejoró, porque el hombre ya no quiso el modelo de Dios y quiso implementar el suyo, y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. A nosotros nos gusta eso de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, le atribuimos a nuestro conocimiento la gracia que Dios nos ha dado. No, es que yo tengo esto porque soy inteligente. No, porque yo estudié mucho. Yo me penqué para tener esto. Dios mío, cómo he trabajado. Señores, por la gracia de Dios somos los que somos. Y cuando no nos salimos de la gracia, Dios aumenta nuestras bendiciones. Dios nos multiplica nuestras bendiciones cuando no nos salimos de la gracia. Segundo de Corintios capítulo 8, verso 1 al 6. Voy a leer, si ustedes lo quieren ver en su Biblia, porque este es el texto base. Y les voy a hablar acerca de esta gracia escandalosa, como rompe y quiebra la matemática nuestra. Dice así: asimismo, hermanos, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Qué es lo que iba a enseñar Pablo en esta carta? Diga conmigo: la gracia de Dios. Ahora, mira esto. En ese versículo 1 hay algo que quiero enfatizar antes de seguir. Dice: la gracia de Dios que se les ha dado. La gracia es un regalo de Dios. Mírale al que está a tu lado a ver qué nivel de gracia tiene. Porque si no tiene gracia, tiene desgracia. Mírale, sí, no del cambio. Mírale así, mírala de revés, así. Escanealo a ver si tiene gracia. Verso 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron. Diga conmigo: abundaron en riqueza de su generosidad. Diga conmigo: riqueza de su generosidad. Verso 3: pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio
privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, o sea, excedieron a las expectativas de Pablo, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Verso 6. De manera que exhorté a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Contexto, para que entiendan lo que voy a predicar o entendamos lo que voy a predicar. Macedonia tenía 3 ciudades: la ciudad de Filipo, la ciudad de Tesalónica y la ciudad de Berea. Después de Berea ya es Corinto, después sigue Éfeso, eso es Grecia. Pablo estaba en Grecia predicando la palabra y llegó a la ciudad de Macedonia. Pasó por Macedonia, por esas 3 iglesias. Repita conmigo: Filipo, Tesalónica y Berea. Esas 3 ciudades se les llama Macedonia. Como que yo esté, aquí no conozco bien las ciudades pequeñas, pero yo vivo en Prince William, pero vivo en Woodbridge. Está Lake Ridge y está Del City y está Woodbridge. Las 3 ciudades pequeñas están dentro de Prince William. Prince William era Macedonia en un sentido así. Y Macedonia era un lugar que estaban pasando una pobreza extrema, como nuestros hermanos en Venezuela en este momento. Entonces el apóstol Pablo, estando en Corinto, en Filipo, comienza a recoger ofrendas para mandarle a los hermanos que estaban en pobreza en Corinto. La ofrenda era para Corinto, pero la estaba recogiendo en una ciudad más pobre que Corinto. Quiero explicar algo acá que me fascina esto. A mí me dijeron esto: pastor, si vos querés tener una iglesia poderosa, me dijeron, orá para que Dios te dé empresarios. No entendía bien el concepto y comencé a orar, y el Señor me dijo: ¿qué querés? ¿Que te traiga empresarios o que los levante de los tuyos? Y yo le dije: pues que levántelo de los míos, yo quiero ver a los míos prosperar y tráelos también. Pero con el pasar el tiempo, yo me di cuenta que las iglesias más prósperas no son los que tienen empresarios. Si usted va a X país o aquí mismo en Estados Unidos, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los pobres o los millonarios? ¿Quiénes son los que diezman en la iglesia? Los de bajos recursos, pero los que tienen mucha plata, lo que te dan es una ofrendita. Quiere decir que Tesalónica no era un pueblo que no tenían plata, la iglesia es que no tenía, pero el pueblo era poderoso. Imagínate que de Tesalónica salió Juan Alejandro a conquistar el mundo. Yo he estado ahí. Una ciudad poderosa, Berea, una ciudad poderosa, Filipo, una ciudad poderosa. Pero la iglesia era pobre porque los que tenían plata no daban nada. Si no, consulta cuando Moisés, cuando Dios le habla al copero de Susa y le dice: ve y levanta los muros, a Esdras. Dice que la gente se unió y cada quien levantó su pedazo de muro, pero los acaudalados de la ciudad no quisieron participar. Es más, hacían escarnio y decían: si una zorra se sube a esos muros, se caerán, porque no quisieron dar. Señores, el espíritu mamón es tan peligroso. Tú tenés un corazón cuando eres pobre, pero si no estás listo, te lo cambia el dinero, porque el dinero tiene el poder de manifestarse en un Dios para ti y llevarte, subyugarte y manejarte. Entonces, estas 3 ciudades sí había plata, pero las iglesias eran pobres. Corinto era un puerto de mucha plata, pero la iglesia era extra pobre, de tal manera que Pablo está recogiendo ofrenditas para mandar para que ellos sobrevivieran.
Jerusalén, bendecido, pero también como habían matado al Mesías, habían perseguido a los pastores, a los apóstoles, habían caído en tremenda pobreza. Porque donde hay persecución por los santos o menosprecio por los santos, vendrá a pobreza, ya sea un hogar, ya sea una familia, ya sea una nación. Las naciones ateas son las más miserables en el día de hoy, y las naciones que creemos en Dios es las que Dios está bendiciendo y levantando en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Escucha, Corinto estaba a 65 kilómetros de Filipo, a hora y media en carro para llegar. Y Pablo estaba de una ciudad a la otra. Y Pablo les está escribiendo a los corintios este versículo que leímos, y les está dando un reporte y un testimonio a ellos cómo los de Macedonia, en su profunda pobreza, pudieron recoger dinero para mandarles para sus necesidades. Y les dice, y nos rebasaron nuestras expectativas, porque fueron más allá de lo que nosotros esperábamos, de tal manera que primero ellos se dieron a Dios y después a nosotros por la voluntad de Dios. Señores, el que no se da a Jesús, ¿cómo te va a dar a vos? Lo primero que tenemos es entregarnos a Jesús, para que Jesús nos dé su corazón. Y si Jesús te da su corazón, vas a darlo todo, porque Jesús lo dio todo por nosotros. Jesús se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor. Él podía mandar ángeles para que pelearan por nosotros. Él podía bajar el cielo si quería, pero le dijo: Padre, vengo a hacer tu voluntad. Prepárame cuerpo y yo iré y daré mi vida por mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería salvarnos por el sacrificio propio de Él. No queramos cambiar el mundo con la fuerza de otro. Es fácil dar lo que otro da. Demos lo nuestro. ¿Cuántos no me han mandado a mí hoy textos y canales para que yo mande dinero? Porque me dicen: Pastor Robles, estamos recogiendo dinero para Venezuela, siembra, y me manda, aquí está el CEL, aquí está esto. Dar lo que no te cuesta es fácil. Y yo le digo: no, y nosotros tenemos un plan aquí también, no se preocupen, nosotros también lo estamos haciendo, háganlo ustedes por su lado, pero nosotros vamos a mandar lo nuestro. Pero no le vamos a pedir a aquel para darle a aquel. Hay gente que se enoja porque tú no ayudas a aquel, pero ellos no lo ayudan. Para que vos te enojes porque yo no le ayudo a ella, vos ya la ayudaste. Me estás invitando a que la ayude porque tú ya lo hiciste. Pero hay gente que las iglesias critica porque no se ayuda a alguien, pero ellos tampoco lo hacen. Señores, hay que dar primero nosotros. Hay que poner el ejemplo primero para después abrir la gran bocota y decir: aquí no ayudan a nadie. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. En el libro de Filipenses hay algo que a mí me impresiona. Dice el apóstol Pablo, después de hablar de sus pobrezas, porque Pablo estaba pasando una situación difícil como persona, y ya él había recogido ofrendas en Filipo para mandar a Jerusalén. Después recogió ofrendas para mandar a Corinto. Ahora él está pasando una situación tan difícil que no tiene ni valor de pedir. Él no tiene valor de pedir. Él dice: esta gente ya se dio para aquí, se dio para allá. ¿Cómo es posible que una ciudad más pobre esté ayudando a una más rica? Póngale atención. Yo tengo Venezuela. ¿Hay algún venezolano acá? ¿Hay venezolano? Levante la mano algún venezolano acá. No se sienta mal por lo que le voy a decir, porque nosotros ya no somos de Venezuela ni yo de El Salvador, somos del reino de Dios. Hágase un favor, deje de ser venezolano y hágase del reino de Dios. Hágase cristianos como yo y hagámoslos cristianos, porque si los hacemos cristianos vamos a juzgar la tierra. Mientras nos dejamos llevar por la cultura los tiene fritos. El gran error de Venezuela es: tierra tiembla, sirviéndole a la Cochamama, sirviéndole a María Leonza en la montaña sorte de la... Señores, ese lugar, yo leí un libro que se llama De sacerdote del diablo a sacerdote de Cristo. Y cuando usted lee ese libro se le paran los pelos a usted. Porque en ese lugar donde comenzó el temblor, los brujos vuelan, los brujos comen humanos y los brujos se entregan al diablo 100%. Se meten a la montaña sorte y no salen, le dan su vida al diablo. Señores, Dios tiene que redimir a Venezuela. Venezuela tiene que entregarse a Cristo y luego Dios los bendecirá. Yo tengo venezolanos en mi iglesia. Uno de ellos anda bravo porque no le ha dado plata para que le mande a su familia. Le digo: no, dele usted.
Porque la Biblia dice que el papá, si tiene hijos, que los hijos lo ayuden. Le vamos a ayudar a quien no tienen ayuda. Yo jamás pediría una ofrenda para mi papá si yo estoy vivo. ¿Estamos acá? Si usted alguien por ahí se anda enojadito porque no le ayudan a mi papá, a mi mamá no le ayudan, ¿y usted quién es? Entonces, ¿para qué está usted? Si la Biblia dice, el que tiene padre, dice la anciana que tiene hijos o nietos o parientes, que ellos se encarguen de ella para que no le sea gravoso a la iglesia del Señor. La iglesia tiene que ayudar a quien no tiene quien le ayude, a una persona pobre. ¿Y cómo es posible que le estemos dando a gente que tiene hijos que tienen plata? Mire, hermano, hay madres y hay padres que sufren porque sus hijos son hijos del diablo totalmente, porque hay que ser del diablo de no sentir ni pasión por sus propios padres. Y yo digo, ay, esta señora anduviera un buen carro, un buen celular, pero esos hijos patanes que tiene. Ahí andan las viejitas de Ray, y ellos en unos mangazos de carro con plata, despilfarrando plata en las discotecas, y sus madres sufriendo. Y después de eso todavía se enojan porque la iglesia no les da a sus madres. Hijos de la madre, ¿verdad? Como es el padre Ada. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 4. Usted lo va a leer en casa, no tengo tiempo para mucha lectura. Del 1 al 13. Usted va a encontrar en el 4:13 de Filipenses que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de todo eso, Pablo está diciendo por dónde ha pasado. Pablo dice: he tenido hambre, he tenido necesidad, he pasado por momentos difíciles y a nadie le he sido carga ni gravoso. He mantenido en la abundancia y me sé mantener en la escasez. Por todo y en todo he aprendido a vivir. Y luego termina y dice: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando los de Filipo escuchan eso, vea el versículo, léalo conmigo. En el 4 de Filipenses, versículo 14, mira lo que dice Pablo. Dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, que son las 3 ciudades, incluyendo a ellos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo ustedes me ayudaron. Mira el 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Verso 17. No es que busque dádiva, sino que busco fruto a vuestro favor en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego dice el 19: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Ese pasaje es exclusivo. Muchos creyentes lo citan, pero lo citan muchas veces ignorando el contexto. Ese pasaje no lo citaron los filipenses. Ese pasaje no lo citaron predicadores vagos. Ese pasaje lo citó el apóstol San Pablo después de haber recibido la ayuda voluntaria de las personas que amaron su palabra y el ministerio. Y él dice: mi Dios, no dice Dios, porque Pablo le servía a Dios y lo conocía cara a cara. En el capítulo 9 de Hechos, él se le revela cara a cara. Y dice: Pablo, yo te he llamado para que oigas la voz de mi boca, veas al justo y lo prediques entre los gentiles. O sea, Pablo había visto a Dios, había oído a Dios, y el mensaje de Pablo era directamente dado por Dios. Por lo tanto, Pablo estaba seguro que quien le bendijera a él para seguir predicando la palabra, los cielos se le tenían que abrir. Los cielos se abren cuando somos generosos, cuando vamos más allá de nuestra necesidad para bendecir la obra del Dios viviente. No ese miedo que si ofrendo quedo sin nada, que si diezmo quedo sin nada. Señores, cuando los hemos entregado a Jesús, también nos entregamos a su mensaje.
Uy, qué pereza de estarle enseñando a la iglesia que diezme usted, cuando debería ser una actitud generosa del corazón. Si usted leyó conmigo, dice que les rogaron. Hay una anécdota que se le llama el misterio de la tarjeta de crédito vacía. Y es que alguien escribió esta anécdota para ilustrar y hacerlos meditar hasta dónde le creemos a Dios. Los de Macedonia no estaban pobres, estaban en gran pobreza, no en pobreza. Y de esa gran pobreza se enriquecieron con gozo y dieron con alegría y le dijeron a los apóstoles: por favor, permítenos poder ayudar a Jerusalén en esta hambre. Y yo imagino a Pablo diciéndole: pero si ustedes no tienen ni para comer, ¿y cómo nos están rogando? No, pero es que nosotros podemos, porque la lógica te dice que hay que dar más cuando tenés más, pero el reino de Dios te dice que lo poco que tenemos y lo damos, lo ponemos en las manos de Dios, Él lo multiplicará, porque damos desde la gracia, no desde nuestro corazón humano. La fuerza que maneja mi cartera tiene que ser la gracia del Señor y no mi capacidad de contar o contable. Entonces, escucha esto. Vos buscás a un asesor financiero y vas donde él y le decís: póngame atención, estoy en rojo, mis tarjetas están hasta el tope, no tengo ni una, como lo dijo ayer el empresario por donde había pasado. Estoy hasta el tope, no tengo un centavo, pero aquí vengo donde usted. Entonces el contador y el asesor financiero está esperando que le cuente todo para darle estrategia financiera. Pero yo le quiero decir a usted, antes de que usted me diga cualquier cosa, que vengo a informarle como mi contador que voy a hacer algo que le va a romper la lógica a usted y al mundo y a mí. Quiero preparar una ofrenda de gozo para enviarla a tal lugar. Y entonces el contador le dice: vos estás loco, tenés las tarjetas hasta el tope, no tenés ningún crédito, no tenés dinero y ahora querés sembrar. Eso es lo que hizo esta iglesia cuando llegaron a Pablo. Pablo, por favor, se dice que los rogaba, era porque Pablo le resistía que no. ¿Cómo usted me va a dar a mí cuando yo necesito darle a usted? Sí, Pablo, pero es que nosotros ya entendimos la profundidad de la gracia. Pablo, a nosotros ya se nos reveló la gracia. Nosotros sabemos que si le damos al pobre, Dios va a tener que abrirnos los cielos. No hay otra manera, Pablo. Pablo, por favor, permítenos entrar a esa ecuación. Permítenos romper la lógica. Queremos dar más allá de nuestra fuerza. Entonces Pablo entra en el espíritu y dice: no, esto ya no es humano. Esto es divino. Entonces llama a Tito. Tito era uno como un compañero de Pablo que lo acompañaba, un discípulo de Pablo. Le dice: Tito, ven para acá. Mira a esta gente cómo quiere dar. Ok, recojámoslo y vos vas a ser el que lo vas a llevar allá a Jerusalén, a nuestros hermanos que están en grande apuro. Pero lo exhorté que así como comenzó esta dádiva con alegría y de corazón puro delante de Dios, así terminará también. En otras palabras, no te vayas a clavar un centavo porque te vas a morir. Las cosas que vienen, las dádivas que vienen de gente generosa traen una gran bendición, pero una sentencia de muerte si las manejamos mal. ¿Me está escuchando? Si no, visite Hechos capítulo 5, porque Ananías y Zafira cayeron muertos por jugar con lo sagrado. Y estaba hablando de dinero. Entonces le dijo Pablo a Tito: cuidadito, Tito, con clavarte $100 de estos, porque esta gente está dando su vida,
se dieron ellos primeramente al Señor y después a nosotros. En otras palabras, yo me imagino que llegaba el evangélico, el cristiano, al feudal que le daba trabajo y le decía: deme un año de trabajo por adelantado, yo le voy a hacer su siervo por un año, porque esta ofrenda la tengo que llevar al apóstol Pablo para mis hermanos que sufren allá en Jerusalén. Eso es darse a uno mismo. Eso era muy normal en aquellos tiempos, dar a los hijos como esclavos para sobrevivir uno. Por eso es que dice el segundo libro o el primer libro de Reyes, que la señora llegó donde el profeta y le dijo: vienen los acreedores para quitarme a 2 de mis hijos, para hacer esclavos, para pagar la deuda que mi esposo dejó. Era muy normal porque era tiempo de esclavitud. Porque la pobreza y la deuda esclaviza. Cuando usted le debe a alguien, usted es esclavo del que le debe. Usted es esclavo de las tarjetas de crédito, hay que pagarlas, papito. Hay que estar fuera de deudas lo más que podamos. Y si las tenemos, pongamos las pilas a pagarlas, porque mientras tenemos deuda, nosotros estamos siendo esclavos, estamos pagando un alto interés. Entonces, imagínate, yo voy a El Salvador y mi esposa me dice: saquemos una casa en la Nueva Samuel, y yo: vámonos a sacarla, y con $1,000 me la dan. Sí, papá, pero estoy pagando una situación tan triste. Ahorita estoy haciendo un movimiento para pagarla con mi esposa. Pero mira, estoy pagando una casa que doy $1,300 al mes y a mi capital solo llegan $70. Puro interés. Eso se llama esclavitud. Y no la puedo dejar de pagar. En primer lugar, porque es un compromiso. Y en segundo lugar, que soy un hombre de Dios. Y en tercer lugar, que predico un evangelio cero deuda. Hay que salir de deuda, ¿sí o no? Y ya tengo 2 años de estar peleando para pagarla. Pero estoy a punto de hacerlo. Porque las buenas batallas también llevan guerra contra nosotros. Pero lo logramos en el nombre de Jesús. Porque nosotros somos dignos de una vivienda, somos dignos de un buen carro, somos dignos de tener plata. Por eso los cielos se tienen que abrir. Los cielos no se abren solo orando, se abren siendo generosos. Entonces, los de Filipo hubieran podido hacer algunas cositas como hacen los evangélicos de hoy. ¿Sabe qué hubieran hecho los Filipos? Si hubieran sido los de Filipo, los de Tesalónica, hubieran hecho, si hubieran sido como los religiosos de hoy. Ay, Pablo, qué lindo que viniste. Acabamos de escuchar que vos resucitas muerto, que sos un hombre que Dios te escucha. Queremos una vigilia contigo para que le ores a Dios para que nos bendiga. ¿Acaso si no andamos buscando oraciones para que Dios nos quite cosas malas? Pero no somos capaces de nosotros provocar a Dios para que venga y lo haga con nosotros. Queremos usar a los que están más cerca de Dios. Dile que tú has dado la unción que Dios te ha dado. No es para pordiosero, es para gente de fe. El pordiosero vive de migajas, el de fe arrebata las bendiciones directas de parte de Dios. Tú eres digno que Dios te escuche, pero también Dios quiere que tú le escuches a Él. Cuando Dios te habla, tenés que escucharle, y si acciona a una palabra de Dios, Dios va a tener que accionar a ti con su generosidad, con su amor. Y lo primero que Dios te va a dar es un corazón generoso. ¿Cuántos disfrutan tener un corazón generoso? La gracia del menos es más fue lo primero que aprendió Filipo, Macedonia. La gracia del menos es más. Diga conmigo: entre menos tengo, más gracia tengo. Vamos, vuelvo a decir: el que entre menos tengo, más gracia tengo. El peligro de tenerlo todo es abismal. Es abismal. Hay un hombre que tiene mucha plata, se llama David Beckham. Ese hombre tiene plata demasiado, y él sintió el vértigo del ya es suficiente y no sentir la necesidad abismal adentro llena. Y él escribe y dice: cuando yo llegué a comprar al Manchester United, y cuando yo llegué a tener tanta plata que ya no ni la puedo gastar ni en 2 vidas, yo siempre sentí el vacío adentro. El vértigo de la soledad, del abismo del caos adentro. Y lo tenía todo: aviones, flota de aviones, carros, casas, mansiones. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Comenzó a sembrar agricultura, y él cosecha todo lo que come. Él con sus propias manos siembra tomates, siembra frijoles, siembra todo. Agarró una casa, mansión, y la hizo una granja, y él vive allí. Y dice: es lo único que a mí me da paz, hacer agricultura. Yo digo, si tan solamente ese hombre conociera a Jesús,
Desde que alguien llegara y le hablara de Jesús y Jesús se mete a su vida, ese hombre fuera un cristiano verdadero, con plata o sin plata. Señores, el síndrome del mucho te aumenta el vacío de la soledad. Porque yo lo tengo todo, pero soy un miserable. Mientras hay una viejita que solo se come el único huevo que tiene, pero feliz en la presencia del Señor. Esto no se trata de tener mucho o de tener poco. Esto se trata de tener a Cristo como Señor. Hay que entregarlos a Cristo primero para dar con generosidad después. Dale un aplauso al Señor. El problema es llegar a tener mucho o no tener nada sin Cristo. Es una desgracia. Nunca negocias a Jesús. No seas Judas. El contexto de la gracia es eso: menos recursos, más gozo. Ese es el contexto de la gracia. Por eso es que te tienen como loco. Mira lo que dice aquí 2 Corintios 8:1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No da el que tiene. Sí, da la persona generosa. Porque hay gente que tiene y es generosa, y hay gente que no tiene y no es generosa. No se trata si tenés o no tenés, se trata si tenés la generosidad. Y la generosidad no viene del mundo, viene del Dios eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La generosidad viene del Padre. Cuando tenés el corazón del Padre, lo podés dar todo sin temor, sin miedo y sin reproche. Señores, cuando tú das de parte de Dios, te queda un gozo en el corazón que fuiste participante de la bendición de ayudar a alguien que necesita o de empujar el reino de Dios. Ese empresario que anduvo con nosotros ayer nos invitó y me fui a sentar con él a un sofá en el mall y me contó la historia. Ha subido. ¿Cuántos top llevamos? 20. ¿Cuántos top llevamos? ¿Algún legendario que sepa los top que llevamos? 22 top. Solo uno se ha perdido. Solo uno. Y me dijo: ¿sabe qué? De los 21 que he ido, solo uno no he podido pagar. Siempre pago, aunque busque prestado muchas veces para pagar. Mientras unos allá andan pasándose el código para no pagar y tienen plata. Y él me dijo: yo estaba con las tarjetas hasta el full. Yo estaba totalmente arruinado en totalidad. Y llegué a un punto donde mi esposa me decía: mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le decía: confíe que Dios todavía no ha terminado. Pero si algo va a pasar es que Dios va a meter su mano por nosotros. Dios va a hacer algo por nosotros. Y le llamó una persona y le dijo: usted fulano de tal, sí, yo necesito hacer negocios con usted. Y lo llamó después de una palabra que yo solté en la iglesia, que las mejores conexiones están en camino, si le seguís creyendo a Dios. Y llega, y cuando llega le dice: mira, aquí está todo este trabajo, yo necesito una persona, una empresa como la tuya. Y le dice, y comienzan a negociar. Negociaron 15 días. A los 15 días el hombre le soltó el trabajo, pero se lo soltó con los números que él le dio, no más ni menos, los que él le dio. Y le dijo: si no me das un cheque por adelantado, tampoco comienzo. Y se lo tuvo que soltar. Y me dijo: pastor, Dios me sacó de la deuda en menos de un mes. Deuda de 10 años, Dios me las redimió en un solo mes. Ese es el Dios nuestro. Volvemos ricos en gran manera cuando probamos la gracia del Señor, cuando damos más allá de nuestra fuerza. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Y me dijo algo que me hizo llorar. Me dijo: cuando usted andaba de vacaciones en El Salvador, yo le decía a mi esposa: ¿cómo quisiera tener por lo menos $200 para mandarle 100 al pastor, para que vaya a almorzar por lo menos una vez? Pero no tenía nada, lo que tenía era deuda. Y su casa tenía 3 meses que no la había pagado. Y me dijo: ¿cómo no voy a ser agradecido con Dios? Diga conmigo: benditos procesos de la gracia. A Dios no se le conoce en una aula de clase leyendo la Biblia. A Dios se le conoce trabajando bajo cualquier circunstancia a su favor.
trabajando por la gente a su favor, no importando por dónde estemos pasando. Señores, ir a un lugar a hacer la obra de Dios cuando vos sabes que tenés gas para ir, pero no para regresar, y vos decís, voy en el nombre de Jesús, Dios siempre se mueve. Yo lo he vivido, yo lo he pasado, y Dios siempre se mueve. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Cuando vos sabés que el único recurso que tenés es para llegar, pero no para regresar, y no te detienes. Y me dijo, yo he conocido a Dios. De verdad que yo he conocido a Dios en estos últimos años. Y me dijo, yo quisiera que todo el mundo lo conociera como yo lo conozco. Y le digo, lo conocerán. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. De eso esté seguro. Que Dios lo va a procesar, lo va a procesar. Es mejor hacerse blandito uno y no duro, porque si se hace duro, más grande es el golpe. A Pablo lo tiraron del caballo. Si usted no se hace blando, a ver cómo va a pasar con usted. Le van a pegar unas devanadas el diablo hasta que conozca que Cristo es el Señor, que Él es el que manda y no mando yo, que Él es el que me llamó y que no me llamé yo, y que yo voy a ir donde Él me envía, donde yo quiero, no donde yo quiero. Es que es Dios que está en este asunto, señores. Es Dios que nos llamó por su gracia. Una de las cosas que yo tengo miedo, hoy ungí 5 personas para mi equipo allá, y una de las cosas que yo les dije que tengo miedo es no ir donde Dios me envía. Porque sabe una cosa, yo he visto hombres ungidos caer en desgracia por hacerse prepotente cuando Dios ya los ha bendecido. Hoy ellos escogen a la iglesia que van a ir, ya no es el Espíritu Santo que los guía. Oye, ellos dicen, no, yo soy una iglesia grande y yo tengo todo, ¿para qué voy a esas iglesitas de 20 miembros que ni ofrenda dan? Y además que lo maltratan a uno. Señores, es que aquí nosotros no somos los dioses, el Dios nuestro nos manda a nosotros. Mientras nosotros obedezcamos órdenes del gran yo soy, del Todopoderoso, nos va a ir bien, porque lo que tenemos Él lo dio cuando no lo teníamos. Señores, ¿cómo volverlos arrogantes y prepotentes? ¿Por qué? Pablo empieza mostrando la radiografía de Macedonia, pero termina mostrando los cielos abiertos para Macedonia. Hay personas que en este momento todavía están en la situación de Macedonia, pero se les está revelando el Cristo glorioso. Están entendiendo quién es Dios. Este empresario que sentó conmigo está conociendo a Dios. Yo ya días pasé por ahí. 30 años atrás pasé por ahí yo, donde Él está pasando apenas. Donde Dios te lo pide todo. Y te pide tu corazón. No te está pidiendo si querés hacer una célula. Una célula los pone a temblar ahora los evangélicos. Ni la célula hacen. Ay, que vengo tarde de trabajar, ay, que me agarró la tarde. Por favor, papá, tú no das la talla para cosas de Dios. Los brujos le dan la vida al diablo y no se avergüenzan y se sienten orgullosos. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso yo de darle la vida a mi Señor, que murió, resucitó, que la tumba está vacía, que volverá por mí, y que si el diablo me cite a Él, me libera? ¿Quién libera a un brujo? Nadie, solo Dios puede. Yo me acuerdo de una satanista que Dios me llevó a liberar hace muchos años, y lloraba y me decía, estoy tan agradecida, porque si usted no hubiera ido a tocar esa puerta, yo todavía fuera una esclava de Satanás. Y de ahí nadie sale, nadie. Solo Dios puede romper los cerrojos del diablo para sacar a libertad a las personas. A los drogadictos solo Dios los puede liberar. A los borrachos solo Dios los puede liberar. A las prostitutas solo Dios las puede liberar. A la gente que anda en mafia solo Dios los puede liberar. A los pandilleros solo Dios los puede liberar. Son cadenas que solo Dios puede romper. El satanismo solo Dios lo puede liberar. La brujería solo Dios lo puede liberar. Y nosotros estamos ungidos para eso. Pablo nunca se detuvo, siempre avanzó. Siempre avanzó. La segunda, la medida de la gracia
menos obligación, más voluntad. ¿Cómo yo sé que una persona tiene la gracia de Dios en su vida? Que no lo tenés que obligar a que haga nada, y lo hace mucho mejor que como que si lo obligaras. Pero ¿cómo es la cosa cuando está la gracia? Papito, ¿y vas a venir? Y uno de pastor le llama así, papito, y ellos lo llaman groseros a uno. A mí me han maltratado más los miembros que yo a ellos. Yo nunca he maltratado a nadie. Yo trato lindo a la gente. Papito, ¿será que vas a venir? Bebé, ¿será que vas a venir? Mi niña, ¿será que vas a venir? Ay, voy a ver si puedo. Si no, usted ya sabe cómo resolver. Con una gran arrogancia. Me van a agarrarlos del pelo y arrastrarlos, pero Dios no me lo permite. A mí me han llegado a decir, pastor, usted está ahí porque usted no trabaja. A mí me lo han dicho. ¿Por qué va a ungir a fulano de tal si no da la talla? Pero ¿y cómo lo sabes, inútil? Hay gente que se atreve a creer que sabe más que Dios en su arrogancia. ¿Cómo yo le voy a decir a mi pastor que por qué está haciendo lo que está haciendo? Si él vive enfocado, si él fue llamado para esto, ungido para esto, por lo menos tengo que callarme y darle el beneficio de la duda. Y si lo hizo y no le fue bien, decirle, pastor, no importa, lo intentaste, aquí estoy contigo, sigamos adelante. Es para la obra de Dios y es para Dios. Lo que quisiste hacer es para Dios. Y eso tiene mucho que aplaudirlo uno cuando alguien se arriesga a hacer algo para Dios. Y si ganó, gloria a Dios. Y si que fracasó, lo intentó. Ocmandino dice que no es lo mismo actuar y fracasar que quedarse inactivo. Uy, la gente que nunca hace nada. Y la gente lo aplaude y dice, ese hermanito es humilde, no se mete en problemas. Por eso es que no crece. Para crecer hay que meterse en problemas con el diablo, hay que meterse en problemas con finanzas, hay que meterse en problemas con todo el mundo. Para poder crecer tenés que meterte en problemas. Pablo se metía en problemas por predicar la palabra donde decían que no se tenía que predicar. Pablo se metía en problemas cuando se levantaba a hablar, cuando decían que no había que hablar. Dale un aplauso. Tenés que enviolentarte en el espíritu y correr el riesgo y correr el camino, no importando qué. Pablo, vas a predicar a Tesalónica, pero no tenés ni para el ticket del barco. No importa, en el camino Dios soluciona, porque voy a predicar su palabra. Pablo, pero mira, estás enfermo. No importa, Dios me sana en el camino. Pablo dijo en 2 Corintios 11, ¿quién no enferma y no yo? ¿Quién se duele y yo no me duelo? Si somos humanos. Somos humanos. Si a vos te meten al juego te quemás y a mí me meten también me quemo. Somos humanos. Lo que pasa es que los niveles de gracia son diferentes. Porque a la medida que tú conoces a Dios, es la gracia que habita en ti. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? La medida de la gracia, menos obligación, más voluntad para hacer las cosas. Esta gente le dijo, por favor, permítenos dar. Hoy uno llora. Gracias cuando vos recoges la ofrenda y motivas por la palabra. Está bien, pero nunca le llores a la gente que dé. No vale la pena. No se lo merecen tampoco. Porque darle a Dios es un alto privilegio. Él dio su vida por nosotros sin quejarse en la cruz del Calvario. Es más, desde la cruz nos bendijo. ¿Y cómo vamos a salir con prepotencia nosotros? Ay, tanto que pide, hay que pasarle unos 20 pesos para que se caiga ya. Señores, si un rayo no te cae del cielo, porque Dios es bueno. Uy, y hoy van a pedir otra ofrenda, vos. Por favor, please. Yo no voy a la iglesia porque a los pidiendo pasan, pero a la disco, a los mundiales, a los juegos de fútbol, a los lugares del azar, a los casinos, ahí no dicen nada. Los miserables no dicen nada ahí. Que venían del mundo y decían, esa ronda la pago yo. Esta salida yo la pago. Pero en el reino de Dios lo volvemos miserables, cuando deberíamos tener la revelación que financiar el reino de Dios es mover el corazón de Dios. Los cielos se abren cuando nosotros movemos su reino aquí abajo. Dios nunca dijo en la Biblia que iba a mandar ángeles a poner plata a los recipientes y a las cuentas bancarias para pagar los biles. Dios dijo que nosotros deberíamos de honrar su casa con nuestras primicias, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, para que haya abundancia en mi casa. ¿Lo dijo Él, sí o no?
¿Sí o no? ¿Para qué Dios pide los diezmos? No para nada más que para que haya en abundancia en su casa. A Dios le gusta que su casa esté en abundancia. ¿Cuántos de ustedes quieren una casa vacía y pobre que cuando abren la nevera solo agua? ¿Ah? Uy, yo iba a venir aquí a hacer una sopita, pero solo agua hay. ¿Cuánto le gusta tener una casa así? ¿Usted cree que a Dios le gusta que tengas la casa vacía? ¿Tú crees que a Dios le gusta que no tengas suficiente para comer? ¿Tú crees que a Dios le gusta que el tanque de tu carro esté vacío y no tengas gas para moverte? Dios le gusta que sus hijos estemos bendecidos, pero la prueba y la medida es que la casa de Él esté bendecida primero. Dame a mí primero y no faltará en tu casa. No faltará aceite, no faltará harina. Le dijo el profeta a la viuda: si me das a mí primero, a Dios es primero. Por eso se llaman primicia. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. La generosidad del reino no se mide por la cantidad, sino por el corazón. La gracia rompe la mentalidad humana. Uy, hermano, yo recuerdo cuando yo traje por primera vez a mi apóstol de Venezuela, y yo lo recibí como un ángel de Dios. Yo estaba en mi mesa y él sentado a mi mesa. Yo andaba una cadena que hoy valdrá quizás unos $5,000. Yo me la quito y se la siembro. Le sembré finanzas. Le di $10,000 de la iglesia. Lo bendije y él me dijo cuando llegó al aeropuerto: mi hijo, nadie nunca me vio honrado como tú. ¿Por qué lo hiciste? Y le dije: yo no lo hago por lo que estás haciendo por mí hoy. Lo hago por lo que has hecho en 25 años de arrancarme la religión de la cabeza y hacerme un hombre libre con la palabra. Por eso lo hago, porque tú ya me liberaste y eso no tiene precio. Señores, la salvación no tiene precio. La liberación no tiene precio. El que te rompan esa mentalidad de pordiosero no tiene precio. El que te rompan esa mentalidad de pobre no tiene precio. Cuando Dios te hace libre, debes de amar esa libertad. Y yo me acuerdo que un amigo me llama y me dice: ¿cuánto le diste? Porque también es amigo de él, pero para mí es mi pastor. Y yo somos amigos. Yo le dije: tanto le dije. Y me dijo: ¿por qué le diste tanto? Lo vas a mal acostumbrar. Mira, hermano, me dio una cólera. Y le dije yo: pero si te los doy a vos, los agarrás. Oh, claro que sí, me dijo. El egoísmo, la ambición. La próxima vez que vino le di 5,000. Lo honré de la misma manera, pero le di 5,000. El viejito no dijo, no es que no dijo nada. Y me dijo: mi hijo, ¿por qué me diste? Si la primera vez que vine me bendijiste lo suficiente. No era necesario, me dijo. Entonces no era verdad lo que me dijo aquel sinvergüenza. Señores, los hombres de Dios, si hay, hay. Y si no hay, tampoco no hay. Pero nunca cambiamos, porque a nosotros no nos mueve el dinero, no nos mueven las circunstancias, nos mueve el poder de Dios, nos mueve la palabra de Dios. Si hay, bien, y si no hay, también. Porque sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo he sido enseñado y estoy con gozo. Dale un aplauso al Señor. Señores, hay gozo. Yo le puse algo de sus pastores: me bendicen y me honran. Antonio y su esposa me honran a mí, me bendicen, me llevan a comer bien, me dan una ofrenda. Pero un año venimos, mi amor, que ni para maruchar teníamos. Nada. ¿Cuándo te pedí una ofrenda? Nunca. Ahí comíamos huevitos y todo. Y yo venía desde allá, de mi culto, boom, y luego regresaba para allá porque no había para hotel tampoco. Ahora si no me quedo es porque yo le digo: no, me voy. Pero ellos me alquilan hotel si yo me quiero quedar en el mejor. Señores, la gracia es cultivada. Yo me acuerdo cuando comenzamos en Vivir Contigo aquí. A mí me gusta el fútbol y teníamos un equipo. Terminando el culto, hasta yo motivaba: ¿cuántos van a ir al partido? Todo el mundo vamos para allá. Ellos querían ir para el partido, pero tenía que venir para acá. Un año entero. Y me dijo a mí un día el que dirigía el grupo: ya, un domingo no es nada. Para vos, le digo, pero para mí sí, porque tenemos proyectos en Dios. No es para donde tú digas, es para donde Dios diga. Y cuando tú vas para donde Dios dice, va a haber un momentito donde Dios te dice: ok, da una pauta, porque yo estoy contigo y estoy con él. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Esto es de trabajo, señores. Esto es de trabajo. Mire, cuando yo tenía 30, 40, 45 años, todavía yo me tiraba tres cultos diarios y a mí no me pasaba nada. Hoy ya tengo 56 y las cosas ya pesan. Estos zapatos pesan ya.
Ya no es lo mismo predicar 2 cultos el domingo y olvídese, a veces yo llego a la cama que ni me puedo dormir del cansancio. Pero cuando yo tenía 35, 40, uy papá, hasta 5 veces, 7 veces predicaba a la semana yo. Mari me dice, ¿de dónde sacas tanta energía? Es la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Si mañana me toca morir, me voy contento porque toda mi vida se la di al Señor. Toda mi fuerza se la di al Señor. Dale un aplauso a la gloria del Dios eterno. Aleluya, aplauda a la gloria del Señor. Hagamos la obra de Dios con alegría, con gozo, que no nos obligue nadie. Voy a dar el último punto. El secreto de la gracia, menos yo más Dios. Cuando usted vaya a la casa, arrodíllese a solas, después de estar aquí con todo, vaya usted solo y gracias Señor por este día. Necesitaba un momento solo contigo para decirte que te amo. Aquí no se lo podemos decir en público muchas cosas, allá sí. Menos yo a solas con Dios, más Dios conmigo. Y ahí le puedo decir todo lo que me duele. Si no puedes arrodillarte porque a algunos les duele la rodilla, sentate, solo, sentadito ahí en el piso. Decirle, Señor, quiero decirte que te amo. Quiero decirte que estoy enamorado de ti, que no me cambies mi vida, que yo la quiero así como es, así la quiero, porque te siento cerca de mí. Te siento, Dios nunca mandó que la gente, dice Pablo, así como lo recibiste, así permanece. No estés queriendo arreglar lo que no está arruinado, solo deja que Él te llene y eso es todo. A mí me han dicho personas, usted le dice a la gente que cambie. No, quien las cambia es el Espíritu Santo. Es Dios que le va a decir, cambia esto, mijo, que no me gusta, cambia esto que no me gusta. El Espíritu Santo va a comenzar a tratar con las personas, pero no trate usted de cambiarlas. Yo me acuerdo cuando yo estaba comenzando a pastorear, yo era bien religioso, pero más sin embargo yo entendí el trato con Dios. Y llegó Pablo un día y Sarabia y me tiene un montón de droga porque él vendía cocaína y me la tira y me dice, aquí vengo a congregarme y a aceptar a Jesús, a reconciliarme con Dios, que esta estaba bozada, no la quiero. Entonces yo le dije a alguien, agarrarla, llevarla para allá, botarla. Pero nunca le dije, deja de fumar, deja de inhalarla. Le dije yo, lo que yo quiero es que no te perdas culto. Lo que yo quiero es que comiences a orar y lo que yo quiero es que comiences a leer la Biblia. Pero nunca le dije, deja esa babosada. Y cuando llega a los 3 meses, me llama aparte después de estar yendo a la iglesia y me dijo, el Señor me liberó. Ya no necesito droga, ya no necesito alcohol, ya no necesito nada. Cristo me liberó. Es que Cristo comienza la obra. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. La iglesia de Cristo la edifica Cristo. Pablo a los filipenses no les fue a hablar un montón de tonteras. Sabían, si estos hombres le han entregado la vida al Señor y le sirven con sumo gozo en la pobreza, ¿quién soy yo para decirles y ponerle una carga más? Que se las quite el Señor. Dice la palabra 8:5 de 2 Corintios, y no como los pensábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. O sea, no lo esperábamos. Hay gente que se va a exceder a tus expectativas. Antier, yo salgo con unos empresarios y me invitan a comer. Los llevan a comer a un restaurante de los más finos de Tyson Corner. Y yo tranquilo, pastor, denos una hora en mi casa, vamos a la casa un ratito. Y pasamos por su casa, una mansión. Yo no sabía cuál era su casa. En Fort Shore, una mansión los tipos. Nos atienden en su casa. Me voy para la casa y cuando voy para la casa suena el cel y me manda una ofrenda de $700. Y digo, pues si es que esto me llevaron a comer, me llevaron a su casa, me atendieron bien y más de eso me mandan una ofrenda. Eso es excederse. Eso le pasó a Pablo con los filipenses. Ayer que fuimos con la otra pareja que nos llevan, se llevan a mi esposa y le dice la señora, escoge la cartera que usted quiera. Y Mari es bien con medida y consiguió. Yo le digo, yo una de 7,000 hubiera agarrado. Mentira. No, tranquilo. Pero le dicen a ella, agarre la que usted quiera. Usted sabe que en esas tiendas hay carteras que valen $10,000. Pero María es bien con medida, buscó lo más económico, porque así es mi chiquitica. Bella, no es aprovechada. ¿Me explico? ¿Ah? Una vez yo llevé a una persona a un lugar de privilegio y le dice a los hijos,
agarren de todo, aprovechen. Y yo ahí estaba ahí sí. Nunca los volví a inventar porque los aprovechados no caben en tu barco. En tu barco cabe gente de gracia. El que te ama cuidará tu economía. El que te ama cuidará tu salud. El que te ama cuidará tu familia. El que te ama cuidará tu bienestar. El que te ama cuidará tu cartera. El que te ama cuidará de ti. El que te ama no te pedirá, te va a dar. El que te ama cuida tu dinero. Dale un aplauso al Señor. Los que amamos la iglesia del Señor no la sacrificamos. El secreto de la gracia, diga conmigo: menos yo, más Dios. Entonces ellos superaron las expectativas. Segundo, el orden correcto del desprendimiento lo aprendió Pablo con ellos, sino que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros. Y tercero, la consecuencia natural era luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando te vacías de ti mismo, menos ego, te llama Dios, más te llena Dios de más amor y de más gracia. ¿Cómo Dios puede llenar de amor y de gracia a una persona ególatra? Vos querés conocer a una persona ególatra, ponete a platicar con ella y en 10 minutos te va a mencionar el yo más de 20 veces. Pero yo. Una persona de gracia te va a decir: por la gracia del Señor me bendijeron las personas, son buenas. Van a hablar de la bondad de aquellos, no la de ellos. Pero el que tiene el ego inflado dice: pero es que yo no le hago mal a nadie, pero es que yo ayudo a la gente, pero es que yo. No, es que ese yo lo tiene tan grande que es un yo-yo, ¿me entiendes? Le va a pasar las del sapo. ¿Han oído la historia del sapo? ¿Ah? Le dijeron a los animales: este globo los va a llevar arriba. El secreto es no hablar. Y el sapo llevaba el globo en la boca amarrado aquí. Sapo para arriba. ¿Quién es el primero? Y dijo el sapo: allá. Y se soltó el globo. Boom, dio abajo. Se destripó. El yo te descalifica de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué vamos a donde vamos? Por la gracia del Señor. ¿Sabes por qué estamos donde estamos? Por la gracia del Señor. Y esa es la gracia que vamos a manifestar, ¿sí o no? Que cuando Dios te llene aquí, te dé esta iglesia grandísima, vos te vas a sentir más chiquito de lo que ahora sos. Porque a más Dios grande, más pequeñito nosotros. Porque esta iglesia va a ser millonaria. Sí, va a ser millonaria, yo lo sé. Esta iglesia va a tener empresarios poderosos. Estos muchachos van a ser empresarios poderosos. Estos niños van a levantarse con grandes empresas. Yo lo sé, porque lo sé. Porque donde hay gracia de Dios, hay manifestación de los reinos. Se abren los cielos, se abren las puertas de los cielos. Donde hay gente generosa, algo grande pasa. El desafío de la gracia, anote esto o mételo en su mente, es menos teoría, más acción. Dice: lo exhorté que como comenzó, termine esta obra de amor. O sea, no hay que parar. Vamos a estar en pie. ¿Qué te parece si nos venimos todos al altar y oramos juntos?